En este video les explicaremos sobre el empirismo y el racionalismo. Bueno, les voy a hablar sobre el origen del racionalismo. Este nace en Francia en el siglo XVII. Su principal teórico es René Descartes. Esta nace en contraposición al empirismo y se acentúa en el papel que tiene la razón en la adquisición del conocimiento. Descartes decía que la geometría era o representaba la ideal de todas las ciencias y de la filosofía, y sostenía que a partir de la razón se podían encontrar ciertas verdades universales. A este planteamiento se le oponían empiristas británicos como John Locke y David Hume, y también fue desarrollada por filósofos como Leibniz y Spinoza. Les voy a hablar sobre las características del racionalismo. Este está asociado a la figura de Descartes, el fundador de la filosofía moderna. El racionalismo es el movimiento filosófico que se inicia en la Europa continental en el siglo XVII, reivindicando la primacía de la razón para alcanzar la verdad. Este movimiento filosófico impregnará toda la filosofía moderna y contemporánea, desde la aspiración de comprender un mundo a través de un conjunto de leyes, a partir de ciertos principios innatos de la razón. El ser humano puede enfrentarse al dominio y entendimiento de la naturaleza, construyendo el saber desde regularidades matemáticas. De igual manera, el racionalismo nos presenta una derivada ética de primera magnitud, al afrontar cuestiones como la posibilidad del carácter innato de las ideas morales o la evidencia de los principios de la religión, lo que hace innecesario el designio divino de la revelación, como sucede en el deísmo. Algunas otras características en el racionalismo y deísmo. En el deísmo hay una postura filosófica, tiene la creencia de la existencia y la naturaleza de deidades, y una deidad a través de la razón y otra de la experiencia personal, en vez de hacerlo por cosas comunes como la religión. Eso tiene como coincidencia con el racionalismo. El racionalismo busca todo a través de la razón, igual que el deísmo, ya que el deísmo tiene dos fronteras, una que es por la experiencia personal y otra por la razón. Eso se asemeja al empirismo y al racionalismo. También les voy a hablar de los diferentes tipos de racionalismos. Si bien el racionalismo ha sido una corriente de pensamientos en el que las ciencias duras exactas deben predominar sobre las cosas perceptibles, existieron diferentes tipos de racionalismos, como van a ver a continuación. La primera de estas es el racionalismo trascendente, en el que Platón sostenía que en el mundo de la experiencia siempre estaba en constante movimiento y cambio. Por eso, no era factible confiar en ella, y de hecho los seguidores tomaron esas ideas para poder llevar a cabo la variante y agregar la corriente del racionalismo. Segundo está el racionalismo teológico. Dentro de esta corriente se encuentra el aporte de San Agustín, quien consideraba que Dios era el guiador indiscutible de la humanidad. Por tercero está el racionalismo inmanente. Aquí se ubica el pensamiento de Descartes con sus ideas innatas. Esto se va al pensamiento en el que sostiene que Dios es el creador de todas las cosas y que por lo tanto todo está en Dios. El cuarto y por último es el racionalismo lógico, que sostenía que el pensamiento era la única fuente de conocimiento. También vamos a hablar del racionalismo trascendental de Kant, cómo éste lo veía y cómo lo asimilaba. La enseñanza que Kant nos brinda es que solo hay una correcta voluntad, y esto es la buena voluntad, la cual es libre de cualquier tipo de situación, voluntad o ley que no sea la moral universal, y la cual es la prioritaria a toda acción humana. Los aportes de esta, los imperativos categóricos, tienen la forma general, como por ejemplo, debes hacer X, o en su versión prohibitiva, no debes de hacer X, debes ser veraz o no debes ser veraz. Esos son ejemplos de imperativos categóricos. Hay una fórmula, la fórmula del imperativo categórico, que es la fórmula de la ley universal. Obra solo según una máxima, tal que puedas querer
al mismo tiempo que se torne ley universal. De hecho, hay una fórmula, la fórmula de la naturaleza, y esta es considerada teoría, y el significado de esta dice así: obra como si la máxima de tu acción debiera tomarse de tu voluntad. Esta es la ley de la naturaleza, y así es como es representada por Kant. Ahora les voy a dar ejemplos sobre el racionalismo. Empecemos por la razón. La razón utiliza la deducción y la intuición para llegar a una verdad, para conocer la verdad. O sea, yo tengo dudas, entonces pienso. Si pienso es porque existo. Si no existiera, entonces no pensaría. Luego está el engaño de los sentidos, que corresponde a falsas ideas que producen aspectos empíricos, teniendo que pasar por el racionalismo para poder llegar a una verdad. Después están las ideas innatas, que no necesitan de la experiencia para adquirir conocimiento porque no son tangibles y son sensitivas. Por ejemplo, Dios, el odio, el miedo, el sueño, cariño, etc. Otro ejemplo es el método matemático. En la matemática pues no existen errores y todo llega a un solo punto. Entonces se llega a una verdad. Y por último está la universalidad, que en esta se tenía una idea de que el racionalismo creaba un método en el cual evitaba que todo conocimiento nos fuera falso y que solo se llegara a la verdad. Bueno, ahora yo voy a hablar un poquito sobre el empirismo y sobre su historia. El empirismo, como teoría epistemológica, considera la experiencia sensorial como única fuente del saber. Esto quiere decir que afirma que todo conocimiento se fundamenta en la experiencia y se adquiere en base a ella. El empirismo idealista limita la experiencia a un conjunto de sensaciones o de representaciones y niega que en la base de aquella se figure un mundo objetivo. El empirismo materialista estima que la fuente de la experiencia sensorial radica en el mundo exterior, que existe objetivamente. La contradicción entre el empirismo y el racionalismo no radica en la cuestión, sino que concierne al origen o fuente del saber. Algunos racionalistas están de acuerdo en que no hay nada en la mente que no se haya sentido antes. La diferencia principal está en que en el empirismo infiere de la experiencia y no de la mente misma, el carácter universal y necesario de los conocimientos. Algunos empiristas fueron influenciados por el racionalismo. Llegaron a la conclusión de que la experiencia no es capaz de proporcionar al saber un valor universal y de necesidad. Como ya sabemos, el empirismo es una corriente filosófica opuesta al racionalismo. Ahora les contaré un poquito sobre su historia. Surge en Inglaterra en el siglo XVII y se extiende al siglo XVIII. Los principales representantes son John Locke, David Hume y Berkeley. Algunos filósofos como Aristóteles, Epicuro, los estacos, Tomás de Aquino, entre otros, sostenían que denominaban empirismo a toda teoría que considere que la experiencia es el origen del conocimiento, pero no su límite. Tras el siglo XVII, su influencia se deja notar tanto en el campo de la filosofía política como en el de la teoría del conocimiento. En el liberalismo de Locke influyó en los ilustrados
alentando a los principios de las revoluciones americana y francesa. En teoría del conocimiento o epistemología, las ideas de Hume influyeron en Kant. Por otra parte, el empirismo general influyó en el positivismo del siglo XIV y del neopositivismo o positivismo lógico, y la filosofía del lenguaje del siglo XX. Yo les voy a hablar de las características fundamentales del empirismo. Una de ellas es el subjetivismo del conocimiento. En este punto, empiristas y racionalistas coinciden en afirmar que para conocer el mundo se ha de a partir del propio sujeto, no de la realidad en sí. La mente no puede conocer las cosas más que a partir de las ideas que tiene sobre ellas. Por lo tanto, si lo primero es en el orden del conocimiento son las ideas, estas habrán de tener un origen distinto a la propia mente, como la tesis racionalista. Su validez objetiva le vendrá de las cosas mismas. La segunda característica es la experiencia como única fuente del conocimiento. El origen del conocimiento es la experiencia. Esta se da por la percepción de los objetos sensibles externos, por ejemplo, las cosas, y las operaciones internas de la mente, que son emociones, sensaciones, etc. Así pues, para los empiristas es el único criterio de verdad es la experiencia sensible. Otra característica es la negación de las ideas innatas de los racionalistas. Si todo conocimiento ha de provenir de la experiencia, esto se supone que debe de ser adquirido. La mente no posee ningún contenido alguno, es un receptáculo vacío que debe llenarse base en la experiencia y el aprendizaje que se obtiene mediante un transcurso de tiempo. Otra característica es el conocimiento humano, es limitado, la experiencia es su límite. Esta postura es radicalmente opuesta a la de los racionalistas, para los que la razón, utilizando un método adecuado, no tiene límites y podría llegar a conocerlo todo. Los empiristas restringen la capacidad de la mente humana. La experiencia es su límite y más allá de ella no es lícito. No se quiere caer en un error atribuyéndole a todo lo que haya sido experimentado en una realidad, experiencia o aprendizaje. Negación del valor objetivo de los conceptos universales. Los empiristas aceptan el postulado nominalista de que los conceptos universales no hacen referencia a ninguna realidad en sí objetiva, sino que son meros nombres que designan a un conjunto de ideas particulares o percepciones simples, que se encuentran vinculadas entre sí. Cualquier idea compleja ha de ser explicada por combinación y mezcla de ideas simples. Los universales o conceptos simples son solo designaciones de estas combinaciones más o menos estables de ideas simples. Otra característica es el método experimental y la ciencia empírica. Es el interés por hallar un método adecuado para dirigir el pensamiento. Fue uno de los intereses principales tanto del racionalismo como del empirismo. La diferencia entre ambos es escriba en que si para los racionalistas el modelo ideal del método era matemático y deductivo, para los empiristas debía ser experimental e inductivo, similar como el que utilizó Newton en el campo de la física y que tan excelentes resultados había dado. La ciencia no puede basarse por hipótesis o por presupuestos no contrastados con la experiencia. La validez de las teorías científicas depende de una verificación empírica, salvo con las matemáticas que no se verán sobre hechos sino sobre las propias ideas y sus leyes de asociación, las ciencias de los fenómenos naturales, como física, geografía, biología, entre otras. Debe evitar cualquier supuesto o hipótesis metafísica, así como rechazar el método matemático deductivo. Como última característica, los predicados como bueno o malo no se dan en la experiencia. Se conocen las cosas y sus cualidades físicas, pero las cualidades morales o estéticas no se pueden percibir, no tienen valor cognoscitivo, sino
que la guía para la vida humana es el sentimiento. Yo les voy a hablar de las limitaciones. ¿Pero en qué consisten las limitaciones del empirismo? Bueno, las limitaciones del empirismo consisten en sobrevalorar metafísicamente el papel de la experiencia, a la vez que subestima el de las abstracciones y teorías científicas de la cognición. También consiste en negar el papel activo y la independencia relativa del pensar. Tales insuficiencias han sido superadas por la filosofía marxista, que examina todos los problemas de la teoría de conocimiento, desde las posiciones de la dialecta de la práctica. Ahora les voy a hablar del empirismo lógico. Bueno, el empirismo lógico es una corriente de la filosofía burguesa contemporánea. Es la continuación directa del positivismo lógico de fines de los años 1920 y comienzos de 1930 del siglo XX, y aparece como una de las variantes de la filosofía analítica. Los representantes principales del empirismo lógico son Carnap, Reichenbach, Frege, Hempel, Bergman y Frank. El empirismo lógico, también llamado neopositivismo, positivismo lógico o empirismo racional, es una corriente de la filosofía de la ciencia que limita la validez del método científico a lo empírico y verificable. Esta limitación, conocida como verificacionismo, prohíbe inducir una regla general a partir de observaciones particulares, lo cual eventualmente despertó criterios sobre la incompatibilidad de esta corriente con muchas ramas de la ciencia fundamentales en la inducción para construir conocimientos válidos. El empirismo lógico o neopositivismo es más estricto aún que el positivismo y su defensa del método científico como única forma válida del conocimiento. El empirismo lógico conserva invariables las ideas básicas del positivismo lógico, a saber, las tesis sobre la reducción de la filosofía al análisis lógico del lenguaje, ahora no solo sintáctico como ocurría a comienzos de los años 30, sino además semántico, y la tesis sobre la imposibilidad de justificar teóricamente la existencia de la realidad objetiva, entre otras muchas cosas. Pero se ha modificado algo en comparación con el positivismo lógico inicial. En particular, los empiristas lógicos han rectificado el subjetivismo extremo del Círculo de Viena. Se suele considerar que la filosofía de la ciencia alcanzó su edad adulta en los años de 1920 con la aparición del Círculo de Viena. El grupo original constituido en el círculo fue un grupo de científicos y filósofos iniciado en 1924 por Mortis. Posteriormente, Rudolf sería el continuador y líder de este grupo, pero la mayoría de los componentes del Círculo de Viena emigraron a otros países a partir de 1933 debido a la raíz de la llegada del poder del nazismo. Así, en calidad de lenguaje empírico de la ciencia, el empirismo lógico presenta el denominado lenguaje real, que expresa fenómenos físicos sensorialmente perceptibles y no el lenguaje de las vivencias personales del sujeto. Sin embargo, adscribirse a las posiciones del materialismo dado que la aceptación del lenguaje real no implica, para el empirismo lógico, aceptar la afirmación teórica de que el mundo de las cosas tiene existencia objetiva. El empirismo lógico desecha asimismo el principio manteniendo en el periodo del Círculo de Viena de que el conocimiento científico puede reducirse al empíricamente dado. No obstante, el empirismo lógico ve que en los conceptos científicos tan solo formas cómodas y adecuadas de la organización de lo sensorialmente dado y no un reflejo de la realidad objetiva.
Les voy a dar ejemplos sobre el empirismo. Como sabemos, el empirismo se basa en la experiencia y en la observación de los hechos. Uno de los ejemplos es el fuego. Un niño cuando ve una vela prendida, pues le llama la atención la luz, va y toca, se quema y pues ya adquiere el conocimiento por medio de la experiencia. Al ver cómo es el objeto, al saber que quema, para la próxima pues ya no va a volver a tocarlo. Después tenemos lo que es la lluvia. Sabemos que va a llover porque las nubes se tornan negras, grises, o porque se pone un clima fresco. ¿Y cómo sabemos esto? Porque lo estamos viendo, lo estamos sintiendo. Después tenemos el ejemplo de una plancha. Una mamá le dice a un niño, no toques eso porque está caliente. Entonces el niño jamás había visto ese objeto, jamás lo había tocado, pues no sabe, va a ir a tocarlo para asegurarse por él mismo de qué es lo que causa. Entonces ya llega, lo toca, se quema, se lastima y como con el fuego ya se le queda la imagen del objeto, se queda el que quema y para la próxima pues no va a llegar a tocarlo. Después están los remedios caseros. En lugares, por ejemplo, que de bajos recursos, pues utilizan mucho las plantas. Entonces, en sí no saben cómo funciona, pero por medio de ir experimentando, van conociendo para qué funciona cada una de las plantas. Después tenemos el aprender el idioma materno. Un niño que crece en una casa donde están hablando español, pues al ir escuchando pues sus familiares hablar español, él por medio de la práctica, por medio de escuchar, pues va a ir adquiriendo el idioma. Después por último está aprender a caminar. Un niño aprende a caminar por medio de la práctica, practica y ya pues al último se adapta a lo que mejor le resulte. Ahora les voy a decir comparaciones sobre el racionalismo y el empirismo. En el racionalismo, la fuente de nuestros conocimientos reside en la razón y en el empirismo reside en la experiencia. En el racionalismo conocemos la verdad a través de las ideas y en el empirismo pues a través de la experiencia. En el racionalismo se afirma la existencia de las ideas innatas y en el empirismo se niega por completo esta y se dice que la mente es una tabla rasa. Este concepto es acuñado por John Locke, que dice que pues en la mente pues no tenemos nada, entonces esto lo vamos adquiriendo por medio del órgano de los sentidos, pues todas esas ideas, nombres, etcétera. Después está en el racionalismo, está la desconfianza de los sentidos y en el empirismo la confianza es absoluta de los sentidos. El modelo del racionalismo es las matemáticas y en el empirismo es la física. Y por último, en el racionalismo es posible un conocimiento cierto y evidente de la realidad. Y en el empirismo es todo lo contrario, es imposible un conocimiento seguro o dogmático de la realidad.